Continuamos en esta primera cumbre de sistemas alimentarios globales y seguimos hablando ahora de empresas. Nos vamos a fijar en las startups. Vamos a hablar del rol de la tecnología y de la innovación como catalizador de este sector alimentario. Hoy, para hacerlo, nos acompaña Mercedes Iborra, que es CEO de Visual Nacer, Patricia Fernández, de Eatable Adventures, también Eliana Berjano, cofundadora y CEO de Viamas. Muy buenas tardes. Manuel Pestano Pérez, director del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y Aurelio Segarra, adjunto en la dirección del Grupo Ricardo Fuentes. Muy buenas tardes. Una mesa moderada por Joaquín Sierra, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Natura Visé. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Mercedes, tú eres la tercera generación de agricultores, eres ingeniero agrónomo, Universidad Politécnica de Valencia. Además, en el año 12 amplías tu formación como empresaria en un programa de Business Excellence en la Universidad de Columbia. Eres además fundadora el año 2014 de Visual Nacer con tu hermana Lucía, empresa de tecnología que nace con el objetivo de digitalización de la agricultura. Nos acompaña Patricia Fernández. Buenas tardes, Patricia. Es vicepresidenta de Corporaciones y Gobiernos en Eatable Adventures. Es una de las principales aceleradoras del sector alimentario en el mundo y es una de las más grandes de Europa. Es además, tiene un portafolio mixto de 10 proyectos entre aceleración, incubación, simultáneamente. Patricia es además directora del Máster de Innovación, Emprendeduría, Management, y además es miembro del Consejo Asesor del Food Summit. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Eliana es abogado, socio de la firma Cremades Calvo Sotelo en el área de Derecho Público, Internacional, Económico y Digital. Fue asesora del gobierno colombiano desempeñando distintos cargos jurídicos y políticos. Ha liderado procesos internacionales de los derechos humanos referente a las víctimas de conflicto armado en Colombia y en la actualidad es CEO de Viamas, una empresa de alimentos de la biodiversidad latinoamericana de gran impacto social y ambiental. Luego nos lo explicarás un poquito más, porque tu pasado es un abogado que hace una chica como tú en un lugar como este. Manuel Pestano es director técnico del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Saludos a los amigos de Tenerife. Es doctor en innovación, ejecutivo de negocios digitales y es responsable de ejecutar la actividad del parque en su rol de agencia insular de innovación orientada a la captación de profesionales en sectores de alta tecnología. Caramba, estás distraído. Y la innovación, así como de proveer los servicios avanzados vinculados a la formación especializada en perfiles digitales. El último componente de la mesa redonda nos visita de Cartagena, Murcia. Es Aurelio Segarra. Aurelio es graduado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Murcia, adjunto y dirección del Grupo Ricardo Fuentes y lidera proyectos de investigación y desarrollo y lleva trabajando más de 25 años en la empresa. Es vocal, además, de la Junta Nacional de APROMAR y es presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura de Murcia. Pues vamos a empezar con la primera pregunta de este panel. La pregunta es para ti, esta pregunta. ¿Cómo podéis las startups utilizar la tecnología y la innovación para abordar los desafíos alimentarios como la seguridad, la sostenibilidad y el acceso a alimentos nutritivos? ¿Cómo estáis trabajando todo el tema de las nuevas tecnologías, la robótica, inteligencia artificial, Big Data? Y ahora tenemos el ChatGPT, que probablemente estéis también empezando a entender y cómo se aplica. ¿Cómo hacéis de aplicar todas estas tecnologías en las startups? Bueno, desde nuestra experiencia en Visual Nacer, que trabajamos específicamente con el sector primario, con el sector agrario, las tecnologías que más estamos utilizando, pues como bien dice, son la inteligencia artificial, esa robótica, el uso de esos drones, ¿no?, que se utilizan tanto en el campo, la información satélite que hace seguimiento de los cultivos. Lo importante es hacer accesible esa tecnología al agricultor. De todos he sabido que la tecnología ya está desarrollada, es accesible, se puede utilizar, se sabe también que funciona bien y que está dando buenos resultados
mercados, pero el reto en realidad está en cambiar esas mentalidades, en cambiar las formas de trabajar y en utilizar la tecnología. En la agricultura existe un reto importante también, que es el del relevo generacional. La población en el sector primario, pues la población que se emplea en el sector primario realmente está bastante, bueno, pues hay un gran porcentaje que tiene más de 65 años y se hace urgente el que estas nuevas generaciones se comprometan a trabajar en la agricultura y vean que es realmente un futuro prometedor, ¿no? ¿Y esto cómo crees que se puede? Pues yo creo que se puede, por un lado, con formación. Es muy importante la formación. Esta formación en nuevas tecnologías actualmente no se está enseñando en la universidad. Los programas formativos todavía, digamos, que van un poquito atrás en cuanto a las nuevas tecnologías que se están utilizando en el campo. Se tiene que hacer mucha inversión en formación. Se puede aprender la tecnología, no es difícil de aprender, pero es muy importante incidir mucho en la formación. Y nosotros también en ese sentido estamos trabajando mucho a través de Visual Academy, por un lado, y por otro, pues colaborando en distintos programas formativos que hay a disposición tanto de agricultores como de técnicos asesores, como de cualquier joven que quiera formarse en agricultura y que todavía no esté trabajando en ella. Manuel, tú que estás con los jóvenes permanentemente, esto de trabajar en el campo con las nuevas tecnologías y este mundo que estamos empezando a entender de transformación social, digital, sostenibilidad, ¿cómo se lo están tomando? ¿Los jóvenes crees que están empezando a entender que el sector agroalimentario puede ser un lugar de futuro, de trabajo y de empleo? A ver, ha de ser una oportunidad, y una oportunidad inteligente. Hablando de agricultura inteligente, es lo que decía la compañera Mercedes. La tecnología no tiene por qué ir en un viento en contra de lo que es el uso de la tierra de la agricultura. Se lo dice a alguien pues, que tiene un pedacito de tierra, que intento poco, se los contaré, de aplicar tecnología en ese pedacito de tierra que tenemos en Tenerife. Incluso si lo llevamos más a un ámbito insular, lo que puede ser la agricultura urbana o el suministro de transporte avanzado, el uso que puede tener el Big Data, blockchain para ese control. Puede ser una oportunidad, como Mercedes nombraba las titulaciones y las competencias que se aprenden, de que a través de la tecnología entender de que el ámbito rural, el ámbito agroalimentario es una oportunidad de impacto para las nuevas generaciones, con lo cual sí se debe considerar que se puede trabajar con ellos. Esa es una manera también de entender incluso el formato de las Smart City, ese control de uso, ese kilómetro cero, esa facilidad de entender de que no haga falta tener alimentación de fuera, cuestión que aprendimos, territorios que se pueden sentir cerrados, como fuera COVID, que también es una implosión de oportunidades para lo que es la tierra. En un país como España, que sabemos que hay un porcentaje elevado de tierra abandonada. Siendo concretamente el sector agroalimentario, ¿crees que tiene suficiente visibilidad? ¿Está en la mente de los jóvenes, por ejemplo, en las islas, de que realmente es una posible carrera de éxito de futuro o no? ¿O están pensando en las estrellas y en otras cosas que estáis también muy enfocados en el tema de astronomía y todo esto? Algo interesante que la Tierra de allí, como hay muy poca contaminación lumínica, es precioso ir a tierra y ponerte a ver el cielo, ¿eh? Eso sí es verdad, que es interesante ver dónde se encuentra la agricultura por la altura en la que se encuentra. Es verdad que en ese caso, si pensamos desde ese punto de vista, más que de autosuficiencia, ver la oportunidad. Y un ejemplo puede ser que con los expertos que nos acompañan también hoy aquí, yo desde la perspectiva de polo tecnológico, lo que pueden ser incluso el cultivo vertical, o sea, que llama muchísimo la atención porque genera momentos disruptivos de la agricultura. ¿Y los puede llamar? Sí, totalmente. Sobre todo porque incluso atendiendo del sector que sea. Podemos hablar de un sector que es mucha tendencia por el clima que tenemos, que es el vino, con lo cual se está volviendo a recuperar mucha tierra para el cultivo del vino, ya no solo a nivel de trazabilidad de negocio, sino de agricultura, y también se está incluso poniendo bastante presupuesto y logística para poder avanzar tecnológicamente en un sector que luego puede repercutir en otro sector más allá del vino, con lo cual sí considero que hay futuro por ese lado, Joaquín, para la juventud. Muchas gracias, Patricia. Tú que estás permanentemente explorando y viendo startups, ¿cuáles crees tú que son los obstáculos que se enfrenta un joven emprendedor que tiene una idea en el sector alimentario y quiere empezar a desarrollar sus proyectos en este sector tan nicho?
Pues bueno, nosotros desde Itabuel elaboramos cada año un estudio centrado pues, en emprendedores, ¿no? Que de alguna manera tienen una startup en alguno de los escenarios, ¿no? Desde una idea hasta un proyecto que ya está a punto de salir a mercado, ¿no? Y de hecho en esta encuesta que hacemos cada año es interesante, ¿no? Ver un poco en qué los puntos de mejora, ¿no? que nos están pidiendo, ¿no? Para nuestro ecosistema español y también los puntos fuertes que tiene este ecosistema. ¿No? Si hablamos de puntos fuertes, aquí tenemos sobre todo, destaca pues, que casi 9 de cada 10 hablan de la inversión internacional que hay en startups en España, ¿no? Entonces, el tema de inversión es básico para una startup y fíjate que sobre todo valoran muchísimo esa inversión que está llegando a nivel extranjero de inversores que saben el valor del agri-foodtech y por tanto están invirtiendo en él y por contra, pues poco más de 4 de cada 10 como punto de mejora hablan de la inversión de compañías españolas en este agri-foodtech, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las dos caras de la misma moneda en este caso, ¿no? ¿Cuál es otro de los retos? Pues también nos hablan del rol, ¿no? De los centros tecnológicos y de las universidades. Y mientras los centros tecnológicos son uno de los puntos fuertes en el ecosistema de startups en España, por contra, las universidades pues, es uno de los puntos de mejora que están pidiendo y quizá también ligado a toda la parte formativa, ¿no? Que estábamos hablando ahora, ¿no? Y ya por último, como punto de mejora, pues esas ayudas también por parte del gobierno, que como vemos está también linkado a toda la parte de financiación. Yo creo que hay un eje que es muy importante, ¿no? Que es financiación, que es corporaciones y que es gobiernos. O sea, al final la conexión entre estas tres patas es fundamental para el desarrollo de cualquier país que quiera emprender y que quiera convertirse en una food tech nation como se está construyendo ahora mismo en España, ¿no? De lo que nos sentimos súper orgullosos. Pero básicamente financiación, colaboración con la industria para poder pilotar, para poder escalar proyectos y también ese soporte por parte del gobierno para poder ayudar, para poder agilizar y para poder, bueno, al final poder sacar un producto espectacular al mercado a nivel de toda la cadena de valor, pero si no hay una ley detrás que permita comercializar ese producto, esa startup al final necesita también esta parte por parte del gobierno, así como la parte de financiación, por supuesto, donde tenemos varios proyectos gubernamentales donde bueno, hay, básicamente la financiación es pública, ¿no? Y principalmente, con lo cual pues, podríamos decir que la financiación es el eje principal, colaboración con empresas y también con gobiernos. Hay un elemento en la ecuación de la innovación que es el agua. El agua está siendo uno de los grandes elementos transversales que aparece permanentemente en la jornada de hoy. ¿Cómo crees tú que la innovación tecnológica puede contribuir a que esta escasez que tenemos cada vez más, sobre todo en España, nos podemos apalancar todos o hacer un esfuerzo? Porque realmente si no hay agua, pues todo el tema agro es muy complicado de trabajar. ¿Cómo tenéis algún vertical del agua o cómo lo estáis trabajando? Ahí, yo creo que el tema del agua, yo creo que hay un tema bueno, que se está hablando últimamente, que es todo el plan hidrológico, ¿no? Para todo lo que es el cultivo, ¿no? Para toda esa agricultura que tenemos, ¿no? Pero ya pensando en food tech, hay muchas cosas y tecnologías que se están desarrollando, ¿no? Y me encanta sentir, ¿no? Las tecnologías en el campo y a veces nos olvidamos de las nuevas maneras de cultivar, ¿no? De hecho, en España, cuando vemos estas 412 startups que tenemos en food tech, el 25% están haciendo tecnologías para la parte del sector primario. Y si vemos un poco en qué campos, lo primero de todo tenemos sistematización de cultivos, luego tenemos también entre las tres primeras todo lo que es el vertical farming, que se habla muy poco de esto y que es algo que permite también, es una solución a todos los problemas hídricos que estamos viviendo y que vamos a vivir cada vez con mayor frecuencia. En nuestro caso, por ejemplo, una de las startups que se ha acelerado desde el programa propio de Itabuel Adventures es Econoque, es una compañía que se dedica, es la primera compañía que ha hecho lúpulo en vertical farming y es una compañía que afortunadamente además ha sido invertida por una de las grandes compañías de cerveza de nuestro país y ahora mismo pues, se va a construir una planta para poder producir lúpulo cerca de esa producción, de esa fábrica donde se produce la cerveza, ¿no?
¿Qué significa eso? ¿Significa que ese lúpulo se va a dejar de comprar a uno de los 3 países que producen lúpulo en el mundo, Estados Unidos, Alemania o Etiopía? No, por supuesto que no. Al final es un plan B para cualquier compañía ante estas fluctuaciones que estamos viendo en el campo y que vamos a vivir, desgraciadamente, pues en los próximos años con mayor frecuencia, y es una solución. Y además, y ya ligado al tema del agua, es una solución, todo el tema de vertical farming, que bueno, necesita 20 veces menos agua que un cultivo tradicional, con lo cual está todo ligado, ¿no? O sea, la parte también de descarbonización, ¿no?, del sistema de agricultura, que vamos también hacia ahí, ¿no? Y el FoodTech va a permitir pues el poder producir lúpulo en una zona de España donde no se hacía lúpulo, gracias a esas nuevas tecnologías como el vertical farming. Muchas gracias. Hoy es el Día del Agua, ¿lo sabes? Hoy es el día, Hoy es el Día del Agua, sí, sí. Me gustaría hablar del agua salada, ¿eh? Aurelio, tú que estás permanentemente, llevas 25 años trabajando con agua salada, ¿eh? Cuéntanos un poquito primero lo que hacéis. Yo creo que es muy interesante que el público en general conozca lo que hacéis y a dónde está llegando el producto tan maravilloso que estáis desarrollando. El resto de compañeros de la mesa están más vinculados a lo que es el sector agroalimentario del campo, por así decirlo. Y bueno, yo represento aquí la parte del mar que también tiene una influencia muy importante en la industria agroalimentaria, la industria actual, en definitiva, todo lo que sea la generación de alimentos, de proteína, pues para la población mundial. Si tenemos en cuenta que estamos ahora mismo en torno a 8.000 millones de habitantes, en el 2030 estaremos en 8.500 millones, hay que alimentar a toda esta gente. Entonces, la acuicultura pues, tiene un reto muy importante, que es colaborar pues, con el resto de sectores a poder hacer que esa proteína, que ese alimento pues, llegue a todo el mundo y a todos los rincones del mundo. En concreto, el grupo que yo represento, el Grupo Ricardo Fuentes, es un grupo que lleva mucho tiempo, muchos años, más de 50, con lo cual alguien dirá, vosotros no sois startups, al menos lo que se entiende por startups. Bueno, explícanos qué hacéis exactamente. Bueno, pues vosotros. Efectivamente, nosotros estamos muy vinculados a lo que es el cultivo del atún rojo. El atún rojo es una especie muy especial que requiere un método de trabajo muy específico y que gracias a la inversión en tecnología y en innovación y en métodos de trabajo muy parametrizados y muy estudiados para la especie, pues hemos conseguido posicionar a la empresa a nivel mundial como líderes en la exportación de atún rojo a un mercado tan específico como es el japonés, que además es un mercado muy exigente y que requiere unos niveles de calidad del producto final que le llega pues extremadamente complejos. Para ello, pues detrás hay mucha innovación en cuanto a métodos de trabajo, formas de manipular ese atún, técnicas de ultracongelación, puesto que aproximadamente el 85% de nuestra producción llega al mercado japonés ultracongelada a través de túneles de congelación a menos 75 grados, después una fase de conservación a menos 60, que todo esto optimiza que el producto final al llegar al mercado japonés, siguiendo unos parámetros de descongelación que ya están evaluados, pues realizando esta descongelación, al final la calidad del producto que se ofrece en el mercado es óptimo, tan óptimo como si fuera pescado fresco. Ese es un valor muy añadido, un valor muy importante que el mercado japonés pues valora mucho. De cara a futuro, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, pues estamos trabajando en mejorar todo lo que sea, tanto en fresco como en congelado, este producto final vía tecnología. Pues aprovechando todas las herramientas que hoy en día en el mercado, aprovechando el apoyo tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España, hay unas directrices a nivel europeo de generación de lo que se llama economía azul, muy vinculada a una economía territorial en las zonas donde se producen los despesques, donde se trabaja la acuicultura, donde se trabaja la pesca, buscando generar riqueza en esas zonas. Entonces, pues cualquier herramienta que hoy en día haya tecnológica viable para poder aplicar, estamos trabajando en distintas iniciativas. Por ejemplo, todas nuestras instalaciones están monitorizadas con unas boyas oceanográficas que en tiempo real nos ofrecen las características en todo momento de temperatura del agua, altura de olas, salinidad y las características que tiene ese entorno, pues para ver si en un momento dado es idóneo o no es idóneo desarrollar la actividad o hay que posponerla, dejarla para más adelante. Entonces, abierto siempre a aplicar todas las nuevas tecnologías que hay en el mercado. ¿Estáis también incubando alguna startup del sector
marino o estáis viendo otros sectores? Estamos más bien en colaboración. Trabajamos mucho con la Universidad de Murcia, con la Universidad Politécnica de Cartagena, trabajamos también con el Centro Tecnológico Naval y del Mar de la región de Murcia, siempre buscando, como os decía, cualquier ofrecimiento que venga de ellos o que sea propuesto por nosotros también, pues para mejorar lo que son pues, las técnicas de despesque, las técnicas de alimentación, de ultracongelación, de manipulación, de empaquetado. Y bueno, pues siempre abiertos a cualquier proyecto que en definitiva nos garantice lo que nos pide hoy el mercado, que es un producto sostenible, que tenga una seguridad alimentaria y luego que esté dentro de los parámetros de bienestar animal que exige la normativa europea, que es muy exigente en estos parámetros. Eliana, nos vamos a Cartagena, en Colombia. Bueno, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Porque una persona que es abogado, explícanos un poquito, por favor, la historia de Viamaze y por qué estás aquí con nosotros hoy. Bueno, después de varios años de prestar servicio público y de buscar, digamos, soluciones de apoyo desde lo legal al gobierno colombiano, nos dimos cuenta de una problemática del país que ha sido por más de 70 años el conflicto armado, y a raíz de eso pues se hizo un proceso de paz que no fue el adecuado para generar un impacto a las víctimas del conflicto armado. Entonces yo decidí dejar la política y el gobierno para ir a la tierra, ¿no? Y ir a intentar generar un impacto económico real en estas comunidades que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra. O sea, esto es inversión de impacto social. Exactamente. Nosotros analizamos, digamos, lo que es la región porque pensamos más allá de Colombia y vimos cómo están haciendo la India o está haciendo China, que son economías que se han enfocado en un proyecto económico específico, y nosotros sabemos que Latinoamérica podría ser la gran despensa mundial de alimentos. Entonces vimos la problemática social que ha tenido los diferentes estados y las posibilidades que teníamos de impulsar nuevos proyectos. Entonces hicimos una ingeniería a la inversa de uno de los negocios que más ha tenido impacto, pero desde el área ilegal, que es el narcotráfico en Latinoamérica. Y tratamos de determinar por qué este negocio tenía un impacto económico para las comunidades, aunque dejaba algunos, digamos, impactos negativos. Entonces, investigamos las especies nativas de la región, que solo Colombia tiene más de 45.000, con un gran potencial para la industria alimentaria. Y escogimos 29 y empezamos a hacer, digamos, un análisis específico de cada una con vistas a las propiedades nutricionales que podía tener y, digamos, también el impacto social y ambiental que podía dejar en las distintas regiones de Colombia. Entonces, utilizando el mismo modelo de negocio para que fuera sostenible, para que pudiéramos, digamos, a largo plazo generar un nuevo movimiento económico, pues determinamos que la biodiversidad de cara al mundo y con toda su potencialidad debía ser un proyecto de innovación. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, del derecho, porque los juristas intentamos buscar que haya acceso a la alimentación como un derecho humano y de misma manera la dignidad humana que se materializaba en el trabajo, hicimos este proyecto, ¿no? Donde apoyados, digamos, con instituciones públicas y el sector privado, formábamos a las personas en el campo que ya tenían un gran conocimiento, porque en Colombia la mayoría de las personas ha tenido una relación con la tierra y digamos que la formación iba a ser más rápida. Entonces, con alianzas estratégicas y con apoyo del gobierno y de la cooperación internacional a raíz del proceso de paz, invertimos de forma, digamos, de generar un impacto en estas regiones y en investigación. Entonces, en los últimos 15 años también se han hecho estudios para determinar las semillas que tienen gran potencial, como es el caso del Sacha Inchi, y se ha visto qué, digamos, propiedades podían utilizarse. Entonces, de esas 29 semillas que investigamos al inicio, determinamos que esta es la que, digamos, tenía una mayor posibilidad de generar impacto económico por sus propiedades, 60% de proteína vegetal, 40% de ácidos grasos y aceites grasos como omega 3, 6 y 9, que actualmente hay una escasez global de este tipo de aceites, y entonces determinamos que desde ahí podríamos empezar a generar un impacto. Entonces hoy ya tenemos más de 1.100 agricultores que están enfocados, digamos, en la producción. Estamos tratando de descentralizar la industria en un hub nuevo que sea más cerca de Cartagena, pero Cartagena de Indias, porque es importante de cara a la globalización y de cara al comercio internacional, pues que las vías de acceso sean importantes. Entonces, dentro de nuestro modelo de negocio,
tratamos que el agricultor, y en este caso los campesinos, obtenga la mayor rentabilidad del producto, a diferencia de lo que en los modelos de negocio de la revolución verde hubo en su momento, el gran margen de los beneficios se queda en el último eslabón de la cadena. Por eso, digamos, el negocio del café, el cacao, no está generando, digamos, muchos recursos y impacto económico en las zonas específicas. Nosotros tratamos de hacer esta ingeniería a la inversa de este modelo de negocio y promover eso. Y esa es realmente la vocación como jurista de servicio social, para que podamos en Latinoamérica enfocarnos en ser la gran despensa mundial de alimentos. Sabemos también que has estado implicada en procesos de seguridad alimentaria. Estamos llegando a un incremento de la población y además una extensión no solamente de la gente, sino de los años que vamos a vivir. Parece que estamos cada vez... todo esto, ¿cómo podremos empezar a pensar en modelos de seguridad alimentaria? Porque esto realmente es muy complejo, me imagino, ¿no? De empezar a pensar... Bueno, mira que en este caso, haciendo una comparación con la soja, que está básicamente desforestando la Amazonía, en nuestro caso, la semilla, por naturaleza, en el caso de Sacha Inchi, hace parte de la maleza de la selva, no es un monocultivo, y esto, digamos, que permite que sean cultivos más seguros, con menos, digamos, deforestación de impacto ambiental negativo, lo cual nos permitiría seguir cultivando sin generar un daño, porque una de las mayores preocupaciones es, por un lado, el consumo de agua. Nuestros cultivos no requieren tanta agua para crecer, crecen naturalmente. Entonces, digamos que no habría miedo de seguir cultivando. Incluso cuando encontraron las primeras semillas, porque este era el alimento de los incas hace 5.000 años, hacía parte de los caminos indígenas las mismas piedras y se confundían con las mismas piedras, y por dentro eran piezas enormes de omega 3, 6 y 9. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues también hablamos de que haya una nutrición y saludable, y en este caso el omega 3, que es uno de los productos de mayor escasez en el mundo, estaría siendo producido de manera segura. Entonces, pues yo creo que de esta manera podemos generar un mayor impacto. Y bueno, hemos ganado un reto del Foro Económico Mundial, que tenemos que sembrar 165.000 árboles en los próximos 10 años. 165.000 árboles. Sí. ¿Y lo harás con un dron que vaya plantando semillas, o cómo se plantan 165.000 árboles? Bueno, es un reto, por eso lo veo como un proyecto económico a nivel Latinoamérica. No solo un país lo puede, porque es realmente una industria que es sostenible a más de 100 años, y sin duda tenemos que complementarlo con tecnología. Y una de las cosas que sería muy importante es ver esa trazabilidad y también ver, digamos, el consumo y el crecimiento a través, digamos, de datos, a través de los drones, pero en nuestro caso sigue siendo un modelo de agricultura un poco manual, porque nuestro interés es también generar empleo. O sea, no podemos automatizarlo todo. Mercedes, volvemos contigo. Sabemos que para transformar las cosas hace falta la implicación de mucha gente. Las startups, ¿cómo os podéis involucrar en el ecosistema o en la aportación de valor para que realmente haya impacto y haya transformación? ¿Qué crees tú que es lo que os haría falta? O relaciones con los gobiernos, con empresas más grandes, o sea, si pudiera hacer un poco un diseño a largo plazo de transformación, ¿cuál sería un poquito la evolución de vuestra empresa? Sí, de hecho, esa supervivencia de las startups en general es una de las grandes preocupaciones de cualquier ecosistema, ¿no? de trabajo de emprendedores y de innovación. En nuestro caso, consideramos, como venimos de familia de empresarios, desde el inicio consideramos que la empresa como tal tenía que ser una empresa rentable. Entonces nos enfocamos mucho en desarrollar un producto que tuviera aceptación en el mercado y por el que se pagara. Eso nos permitió ser, bueno, pues no tan dependientes de financiación externa, porque nos enfocamos mucho en conocer necesidades, desarrollar productos que realmente cubrieran esa necesidad y que pagaran por él. Eso no quita para que, bueno, pues que tuviéramos un crecimiento que hace unos años pues era pues, un poquito más, siempre hacia arriba, pero no tan explosivo. Y una de las cosas que percibimos y que tuvimos la oportunidad, y que además considero que es para el sector agrotech es casi una necesidad,
es buscar alianzas, colaboraciones con corporaciones, con grandes compañías, con industrias que también sean esa catapulta, ese trampolín hacia una penetración mayor en el mercado, tanto en sentido hacia el consumidor como en sentido hacia el agricultor. O sea, no nos olvidemos que las empresas del sector de la agroalimentación estamos trabajando para cubrir necesidades tanto del consumidor como del agricultor. En nuestro caso, mucho del agricultor, y para nosotros era muy complicado llegar al agricultor más pequeño. Y eso pues, lo hemos conseguido con alianzas, ¿no? Estas alianzas te dan mucha visibilidad. ¿Con quién estáis trabajando, por ejemplo? Estamos trabajando con CaixaBank, por ejemplo. CaixaBank con su red de Agrobank. Pues claro, tiene una extensísima red de oficinas y de consultores que están directamente en contacto con los agricultores. Eso, ¿y qué servicios os da, por ejemplo, Agrobank? Pues mira, con ellos hemos desarrollado un producto que hemos paquetizado específicamente para una necesidad actual. Las políticas de la Unión Europea, la nueva PAC, exige a todos los agricultores que digitalicen el cuaderno de campo. ¿Eso qué significa? Que todos los tratamientos, nutrición, riegos, toda la información que tiene que ver con el cultivo se tiene que comunicar puntualmente, o sea, cada mes en un sistema oficial de lo que se llama el cuaderno de campo, ¿no? Un cuaderno de campo digital. En ese sentido, nosotros junto con Agrobank hemos desarrollado un producto tecnológico, es lo que llamamos la solución para el agricultor digital, que no solo tiene este cuaderno de campo, sino que también hemos incorporado todo lo que es como el kit que todos los agricultores deberían de tener, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr ese cumplimiento de la normativa, pero más allá de eso lo que queremos es apostar por la tecnología relacionada con la sostenibilidad de ese ahorro de agua tan importante del que estábamos hablando antes. Este kit lleva una sensorización, lleva un seguimiento de agua, unas recomendaciones, muchísima tecnología. Ayuda a los agricultores a saber aprovechar la tecnología para reducir costes, para saber cuándo es el mejor momento de tratar una plaga, para saber cuánta agua debe aplicar. Entonces es un kit muy... Patricia, el mundo financiero y el mundo de la inversión, los fondos de inversión, van a exigir probablemente sostenibilidad, regulación y medio ambiente, el famoso. ¿Cómo lo ven como una oportunidad? Tú que estás en contacto con el mundo de las inversiones, ¿cuál es la visión desde el mundo de vista financiero? No soy la máxima responsable de inversiones dentro de la compañía, pero al final sí que es cierto de que hay una tendencia clara, ¿no?, a invertir en compañías pues, que realmente dan están dando soporte a través de la tecnología para preparar, dijéramos, este sector para el futuro, ¿no? Entonces, todas aquellas tecnologías que son de impacto, de alto impacto, es donde hay un mayor interés, un mayor atractivo por parte de todos los inversores. Sin duda, vamos, al final yo creo que nosotros ¿tenéis demanda de fondos en consumidores, invertir en este tipo de...? Sí, de hecho tenemos un fondo propio desde Itaú Adventures, es un fondo que está constituido ya y que va a estar durante varios años, durante 3 años, de 30 millones de euros para seguir invirtiendo en FoodTech. De hecho, nuestra compañía ya está invirtiendo en muchas startups, que además nos sentimos orgullosos, ¿no?, de lo que se ha conseguido también en España, ¿no?, con algunas de estas startups españolas, ¿no? Citaba antes Econoque, pero tenemos otros muchos ejemplos, como Moa FoodTech, que fue considerada la mejor startup en el mundo en uno de los principales foros que hubo hace unos meses en California, en San Francisco. Tenemos también el caso de Innomi, que es una compañía que hace proteína alternativa en base a micelio, también reconocida y donde ha tenido una inyección por encima del 1 millón de euros. Parece mentira, ¿no? Esto es un hito que es muy positivo, ¿no? Y solo 2 de cada 10 startups reciben más una inversión por encima de 1 millón de euros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una tendencia que está cambiando en positivo, por supuesto, y bueno, Innomi, y tenemos muchas más. Cocus es otro gran ejemplo, compañía de Navarra, que se dedica a coger todos aquellos productos, ¿no?, que, por ejemplo, de un animal que ahora mismo
mismo pues tienen un valor bajo dentro del mercado o que se convierten en subproductos y que puede a través de tecnologías como la impresión 3D revalorizar esos productos, ¿no? Y además que sean nutritivos, que sean interesantes desde el punto de vista visual, ¿no? del consumidor y también, curiosamente, bueno, es una compañía que ha sido invertida por el principal conglomerado de alimentación en el mundo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos tenemos que sentir orgullosos es cómo estas compañías internacionales están poniendo foco cada vez más en el food tech de nuestro país, ¿no? Y esto es algo que es, bueno, es de orgullo, ¿no? Porque somos una de las principales potencias mundiales en alimentación, también nos estamos convirtiendo en una de las principales potencias mundiales en food tech, en Europa y a nivel mundial, y bueno, hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Ir inyectando, y para ir a inversión es básica. Muchas gracias, Patricia. Volvemos a Manuel, que de repente estás dirigiendo un centro de tecnológico y nos aparece el ChatGPT, esta tecnología que de repente parece que está aquí para no solo quedarse, sino transformar probablemente el mundo de cómo pensamos, de cómo trabajamos, de cómo hacemos las cosas, cómo se incorpora esto en un centro de formación. Cuando has oído startups, centros de incubación, el mundo del mar, el mundo agro, todo este ecosistema que está permanentemente en cambio, ¿cómo sois capaces de iros adaptando a estos cambios tecnológicos y de tendencias? Hay que considerar que uno de los papeles fundamentales en el rol que juego yo aquí, ¿no? En este caso de parte pública de polo tecnológico, en el que realmente, más que los conflictos, hablar de retos y los retos convertirlos en objetivos a corto, medio, largo plazo que sean positivos y que repercutan positivamente. Si pensamos un poco en la tecnología que hemos hablado y han comentado, la digitalización de los terrenos, pienso una cosa, hablando de ChatGPT, que hemos tenido un debate interno interesante. Puede ser incluso de interés que a través del ChatGPT sepamos cuál es el entorno geográfico de España más apropiado para un producto u otro. Eso puede ser un interés. Si partimos un poco de los aspectos, porque hay una cuestión importante. Los parques tecnológicos españoles, PSTT, formamos parte de la red nacional, ocupamos incluso una vicepresidencia dentro de la asociación. Sabemos de que hay un sector agroalimentario muy potente en España, ¿no? Sabemos de que a través también de la Next Generation han venido fondos para lo que es todo el ámbito de las diferentes economías que nos llevan a la sostenibilidad, con lo cual ahí hay un potencial tremendo. E incluso la tendencia a que tenga un mayor retorno de impacto social, que lo comentaba la compañera, que ya se está desarrollando en Latinoamérica. Pero a raíz de los obstáculos, que podemos pensar que algo tan disruptivo como el ChatGPT sería de difícil control, si pensamos en los obstáculos actuales de un ámbito agroalimentario, como puede ser la regulación, la financiación, la competencia que puede haber dentro del sector de las grandes empresas, también hay que hablar de que la nueva tecnología o la alta tecnología también nos ayuda a trabajar el intraemprendimiento. O sea, uno de los factores potenciales que puede presentar, y es la labor que puede hacer un parque, es la de facilitadora de esos roles que tienen que tener esas empresas. Hablamos de startups y qué juega esto las startups, pero en un mundo tan volátil en la que también las reglas del juego van cambiando tan rápidas, lo que conocemos por lo de movernos, a veces las startups deben entender que la utilidad, la viabilidad, la precisión y la ética del ejercicio de algo tan fundamental como la alimentación, por mucha tecnología y por mucho ChatGPT, no creo que me pueda comer en la vida una manzana digital, ni una pera digital. Con lo cual yo creo que es un factor fundamental de que cómo podemos convertir un reto en algo que puede repercutir en algo. Ahora hablamos de programadores, de ingeniería de software, comentabas antes, ingeniería aeroespacial, pero si eso se vuelve en un cúmulo que no es una oportunidad, sino se vuelve a la mujer en un gueto potente, ¿cómo se puede repercutir? ¿Cómo esa tecnología puede repercutir luego en otros servicios? Creo que ahí es donde está, valga la redundancia, el valor del servicio avanzado que los centros tecnológicos pueden aportar y ser de alguna manera hilo conductor. Por último, con el ChatGPT, algo interesantísimo también que hemos comentado. Se habla de que el 85% de las futuras profesiones, y no solo lo dice la OCDE, lo dijo hace poco la Comisión de Educación en Bruselas, que se reúne ahora el 3 de abril, en el que si no existe, ¿en qué tenemos que formar? ¿Qué tipo de habilidades? Solo España con un 54% de suelo abandonado. ¿Realmente puede repercutir y hacer eso motivante? Bueno, la función del reto, ¿cuál era? Pues no es que no conozcamos un 85% de las futuras profesiones, sino realmente hay un 85% de oportunidades nuevas en las que podemos trabajar. Y ahí exactamente la tecnología juega un papel fundamental incluso a nivel... Aurelio, el mar, ¿qué oportunidades crees que
nos puede aportar? Bueno, todos sabemos que en Europa tenemos el dinero por castigo. Tenemos fondos europeos para todo lo que seamos capaces de gastar, invertir, proponer, hacer, desarrollar. Entonces, tenemos una herramienta muy potente, que es la herramienta económica, tanto en el mar como en la agricultura. Tenemos que seguir trabajando siempre apoyándonos en la tecnología, apoyándonos en una buena gobernanza a nivel europeo y a nivel nacional, pues para que todas las líneas que debamos poner en marcha para garantizar el suministro de alimentos a la población mundial, pues no quede ninguna por explorar, que se exploren todas. Y cualquier reto tecnológico que en un principio nos pueda parecer que no tenga vinculación directa con nuestra actividad, ya sea agrícola, ya sea marítima, ya sea acuicultura, bueno, explorarla porque tenemos cientos de herramientas que en determinados casos puedes pensar que no tiene vinculación alguna con tu actividad, pero quizá, a lo mejor apoyándote en gente que realmente está detrás, que conoce el funcionamiento de esa herramienta, pues te puede buscar una vinculación, te puede encontrar el kit que tú necesitas, la llave que tú necesitas para incorporarla a tu línea de actividad. Nos quedan 5 minutos de la conversación de tertulia. Os voy a dar 1 minuto a cada uno, si tenéis algún titular, alguna idea, algo que queráis resaltar. Por ejemplo, Mercedes, tienes 1 minuto. Muy bien. A mí me gustaría destacar que es importante hacer un llamamiento al trabajo en la agricultura, al trabajo en la digitalización de la agricultura. Y no solo porque estoy convencida de que va a ser una de las profesiones más rentables en un futuro próximo, sino porque es una profesión con propósito. Y no se trata solo de desarrollar tu profesión, sino de buscar un propósito en esa profesión y que tenga un impacto a nivel personal, a nivel social, a nivel de entorno. O sea, no hay nada mejor que trabajar en este sector y creo que es un sector absolutamente de un futuro muy prometedor. Muchas gracias. Patricia, tu minuto, por favor. Voy a intentarlo. Yo tengo 2 mensajes. Para mí, a raíz de lo que ha comentado Aurelio, toda la parte de seguridad alimentaria, de garantizar la comida para toda la población, que esta comida sea nutritiva, saludable y sobre todo asequible. Creo que todos estamos viviendo hoy en día como consumidores, bueno, es una situación atípica, ¿no? Y que de alguna manera vinculado pues, a este incremento de población, donde hay que producir un 70% más de alimentos en los próximos años y un 50% más de proteínas, yo creo que debemos poner el foco como startups, como sector de food tech ahí. Y luego una gran oportunidad para España, ¿no? Y es el que este sector, que es el food tech, al final una de las oportunidades que tiene es precisamente el un poco salir de la caja, ¿no? Y evidentemente hay que tecnificar todo lo que es el campo, todo lo que es el mar, todo lo que es tal, pero por otro lado pues también hay que empezar a pensar de que este food tech ha llegado también para desglobalizar de alguna manera la alimentación tal y como la entendíamos. Muchas gracias. Eliana, tu minuto. Bueno, yo creo que no nos podemos olvidar de la biodiversidad y de que el Amazonas es el pulmón del mundo y que aprovechando esa sinergia de globalización y tecnología, especialmente con Europa y como han mencionado, España como gran pionero en esta industria, que podamos hacer cooperación de doble vía, sobre todo para generar nuevas patentes agroalimentarias y así democratizar el acceso mundial a alimentos. Tu turno, Manuel. Yo indicaría tecnología e innovación al servicio de lo que es la alimentación y sobre todo trabajar fuertemente el ámbito de la creatividad en el sector agroalimentario, que no está alejado de lo que son los polos tecnológicos. Somos 8.000 millones de habitantes, se prevé que en el 2050 seamos 10.000 millones de habitantes, la Tierra no va a ser más grande y creo que nadie quiere ir a Marte, ¿no? Lo hemos hablado, no deseamos ir a Marte y eso implicará también buscar alternativas que pasan por la digitalización del sector y sobre todo algo importante, la resistencia al cambio, la resistencia al cambio que puede provocar el uso de las tecnologías en lo que es la agricultura. Aurelio. Bueno, pues, aprovechando que hoy es el Día Internacional del Agua y yo también represento el sector de la acuicultura marina, pues nada, decir que aprovechemos todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance pues para maximizar en lo posible el uso del agua en nuestros cultivos terrestres, el respeto con el medio ambiente en nuestros cultivos marinos
y que pongamos en valor este elemento tan importante para la vida y tan importante para el desarrollo de los alimentos actuales y los alimentos futuros que tengamos que consumir, que indiscutiblemente vendrán de la mano de la tecnología. Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una mesa redonda muy interesante. Cerramos ya la mesa de startups, el rol de la tecnología y la innovación como creador del sector alimentario. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por exponer los diferentes proyectos. Hemos hablado de los retos, de los desafíos. Gracias a todos. Nosotros volvemos en unos minutos para hablar del modelo PAS. Enseguida vemos lo que es.